Buenos días, estimados contertulios. Bienvenidos a otro episodio de Palabras al Margen. Esta vez presento yo, su profesor Guillermo Caro, y presento a mi querido amigo, colega y también panelista fijo del programa, don Domingo Sarmiento, quien tiene la tarea hoy día de presentar la nueva cápsula de contenido del programa, en el cual hoy vamos a estar hablando de dos conceptos también muy clave dentro de lo que corresponde a nuestras disciplinas, el área del espacio, de la creación espacial, del diseño de interiores, de la arquitectura, empezar a comprender cómo se ordenan estos volúmenes ya para poder hacerlo después de manera intencionada. ¿Y cuáles son esos conceptos hoy día, Domingo, que nos vas a presentar? Jerarquía y subordinación. Jerarquía y Wow. subordinación. Qué interesante y qué complejos conceptos. Uf, complejos, pero completamente aplicables a al momento de proyectar. Siempre tenemos que pensar en estos conceptos, por lo tanto, es sumamente importante que los integremos desde un inicio. Entonces que vayan buscando lápiz, papel para tomar apuntes, Así es. eh, que aprovechen las tecnologías para poner pausa y armarse su mesita de trabajo. Y yo ya los dejo contigo para que les hagas la presentación y estamos atentos a lo que nos cuentas, Domingo. Cualquier cosa yo estaré aquí contigo. Ya. Muchas gracias. Antes de comenzar la presentación, le voy a comentar a los estudiantes que van a estar viendo esto que voy a estar saltando entre pantallas. Ya voy a tener una la presentación, en otra voy a estar dibujando, para que sepan que así va a ser la metodología en este día. Bueno, jerarquía y subordinación, conceptos completamente aplicables siempre a los proyectos que vamos a desarrollar. Siempre, en todo, nos vamos a dar cuenta que se aplican los conceptos de jerarquía y subordinación, absolutamente en todo. Para entenderlo, denme un segundo, ahí sí. Para entender un poco esto, vamos a hablar de jerarquía y subordinación a nivel volumétrico y espacial, pero lo vamos a comenzar a entender primero desde la base de la composición, ya desde un punto de vista un poco más gráfico, lo que se aplica en el arte, el diseño, el cine también. Bueno, ¿y qué es la composición? Nosotros acá estamos viendo al lado izquierdo el trabajo de Piet Mondrian en el año 1921, donde vemos cierto, una serie de elementos. Por lo tanto, la composición es simplemente la disposición de distintos elementos. ¿Ya? Vamos a partir por esa base. Para componer, entonces, necesitamos diferentes elementos, figuras, texturas, colores. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, hay líneas, hay geometría, hay colores, ¿cierto? Todos de distintas formas. Por lo tanto, la composición también trabaja la relación de estos elementos que nosotros estamos mirando, ¿cierto? Cómo se relacionan. Y esto es con un objetivo de construir y comunicar un mensaje. Siempre vamos a comunicar. ¿Y esto cómo se aplica cuando diseñamos espacios? Los espacios tienen que hablar por sí solos, tienen que comunicar. ¿Ya? Los espacios tienen que ser intuitivos. Aquí vamos a hablar mucho también de la intuición. ¿Qué es lo que pasa cuando yo entro a un espacio? Inmediatamente identifico hacia dónde tengo que ir, por dónde debo circular, ¿cierto? Hacia dónde están los sensores, hacia dónde está el conserje, por ejemplo, si hablamos del acceso a un edificio. O cuando estamos en un living, por ejemplo, una casa. Inmediatamente sabemos hacia dónde están la habitación, hacia dónde están las cocinas, hacia dónde está el acceso. Todo eso es una intuición y es parte de la composición también. Por lo tanto, esta composición obviamente puede ser, como se dijo anteriormente, pueden ser diferentes formas, texturas, espacios, volumetrías, ¿cierto? Todo eso va a armar una composición. Así que estamos hablando de que no estamos diseñando, proyectando por proyectar, sino que siempre tiene que haber un mensaje y un sentido detrás de esto. Aquí les dejé un trabajo de un estudiante de hace algunos años en la asignatura de composición, ¿ya? Donde acá hay una papita para quienes están aquí haciendo análisis también. Esto es una fachada de un proyecto. Yo creo que si han visto los proyectos, porque de esto sé que están hablando en algunos cursos contigo, Guillermo, también, en algunos cursos de los talleres, análisis de proyectos, y aquí nosotros vemos una fachada que simplemente se repitió, se dio vuelta, y se cambiaron los colores. Pero lo interesante es que entre ese cambio de colores, si nosotros comenzamos a pintar los elementos, los vacíos,
podemos encontrar que hay una composición detrás también de un proyecto físico que es más grande, ¿cierto? Y un proyecto que se habita. Sí. Entonces, lo habitable también está la composición, también hay conceptos gráficos que nosotros los hacemos, los diseñamos directamente en una planimetría. La planimetría también se compone, ¿ya? Y todo eso, todas esas composiciones que hacemos en planimetría, en maqueta, en volumetría, la vamos traspasando y ese mensaje se va traspasando hacia el usuario, hacia las personas que viven finalmente nuestro proyecto. Domingo, antes que cambies ¿Mm? de concepto en ese sentido, entonces lo clave en la composición es la intención. La intención, exactamente, que la Eh, intención quede clara, tiene que haber una intención fuerte detrás. Siempre tenemos que trabajar en base a una idea fuerza. Y esa idea fuerza, obviamente, va a tener la jerarquía de nuestro proyecto. Desde ahí Buenísimo. nace, ese es el corazón principal. Por eso vamos a hablar de jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía es el corazón de lo que estamos proyectando. Aquí tenemos, eh, en el fondo, lo que es el concepto de jerarquía, que es la organización de cosas o elementos en una escala ordenada y subordinante, según criterios de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma. Por lo tanto, vamos a tener elementos dominantes que ordenan, ¿cierto?, el corazón de nuestro proyecto, y elementos subordinados, elementos que van a estar en función del elemento dominante. ¿Ya? ¿Y por qué es importante destacar siempre y siempre tener claro el elemento dominante? Vamos a partir explicando la jerarquía desde un punto de vista principalmente gráfico, ¿ya? Después lo vamos a traspasar a volumetría de espacio. Lo primero es el tamaño. A nosotros se nos viene a la mente siempre, cuando hablamos de jerarquía, siempre que es el elemento más grande, ¿ya? Como lo vemos al lado izquierdo. En esta composición de circunferencias vemos el círculo más grande, ¿cierto? El que tiene más peso. El elemento jerárquico, obviamente, el que tiene más predominancia. Un caso muy distinto, obviamente, se da en esta composición que vemos acá en el lado derecho, donde vemos, ¿cierto?, estos rectángulos, ¿cierto?, muy regulares, uno al lado del otro, todos del mismo tamaño, la misma distancia de separación, pero vemos que hay uno que se distingue, que se diferencia, que está más pequeño, ¿cierto? Ese obviamente es un elemento jerárquico porque es predominante y porque se diferencia y se distingue del resto. Es distinto, es distintivo, ¿cierto? Le da un carácter completamente distinto a esta composición. Sin ese elemento más pequeño, esta composición no podría ser igual. Por lo tanto, nuestro elemento jerárquico no tiene por qué ser el más grande, sino que tiene que ser el más distintivo, el más reconocible. Desde ahí nosotros vamos a partir, desde lo reconocible, ¿cierto? Desde la intuición. Aquí vamos a ir metiéndonos un poco en la intuición, porque es importante la jerarquía. Claro. También tenemos aquí la forma, ¿cierto? En esta misma retícula hay un elemento que cambia la forma, cambia su posición, ¿cierto? Por lo tanto, aquí también tenemos jerarquía, porque el elemento, obviamente, repetimos, se distingue del resto, se diferencia. Hay una jerarquía, a pesar de que puede ser del mismo tamaño, tiene más espacio, si ustedes se fijan. También por orden de lectura, si nosotros buscamos principalmente o googleamos, ¿cierto?, la palabra composición, siempre nos va a aparecer la punta de la pirámide, como el elemento que está más alto es el más importante, es el jerárquico. Y esto lo tenemos innatamente el ser humano, esto siempre se da. Entonces, en esta composición que está aquí al lado izquierdo, nosotros pensamos siempre que el jerárquico es el que está más arriba, porque es el más importante, ¿cierto? Al igual que el que está en el lado derecho, que vemos que hay uno delante del otro. Por lo tanto, el jerárquico es el que está en primer plano, ¿cierto? Y el secundario, el subordinado, es el que está detrás. En el caso, vuelvo un poco al que está al lado izquierdo, ¿cierto? Los subordinados son los que están debajo, porque están debajo del que está más arriba. Por lo tanto, la jerarquía se da en el elemento que está más arriba, ¿ya? También aquí se da por ubicación también. Tenemos una serie de elementos ordenados, ¿cierto?, en un lugar, y hay algunos, como vemos este círculo, que se va del resto. Entonces, casi que pareciera que el resto está siguiendo este círculo solitario. Entonces, también depende de la posición, ¿cierto?, que nosotros podemos marcar jerarquías. Podemos tener muchos elementos regulares, pero hay algunos que se distinguen, que se separan, como el que aparece acá en el lado derecho, que este cuadrito que nosotros estamos viendo se separa, se desplaza muy levemente. ¿Ya? Esto es muy sutil lo que está sucediendo ahí. Pero hay una jerarquía porque se está distinguiendo del resto. Y en base a eso vamos a comenzar a trabajar. Y tiene eso que tú dijiste recién de como el orden de la lectura, cuando es diferente, te captura la vista.
y llama claro. poderosamente la atención, que eso pasa mucho en las láminas de repente cuando ponen letras muy grandes o colores muy fuertes y que distraen respecto al trabajo, en donde el título pasa a ser más importante que el trabajo y que uno debería regular eso para que realmente lo primero que uno vea sea lo más importante y o el orden que yo le quiero decir a las personas en que vean el trabajo que le estoy presentando. Sí, por eso siempre hablamos mucho de poner en valor el trabajo y cuando le hablamos de poner en valor el trabajo, simplemente le estamos hablando de que la composición, cuando ustedes muestran sus láminas, ¿cierto? La jerarquía, el peso visual, lo importante está en el contenido de su trabajo, más que en los textos, más que en el fondo, ¿cierto? Porque cuando el fondo y otros elementos comienzan a mostrar, a tener más importancia que su trabajo se desvaloriza, su trabajo pasa a ser un elemento subordinado dentro de esta lámina. Y no, pues, tiene que ser al revés, ¿cierto? Su trabajo es el elemento jerárquico y todo el resto son subordinados, todo el resto va en función de esto. Claro. Y fíjense que aquí también se puede dar por el color. En la composición que está acá al lado izquierdo vemos que hay dos colores, ¿cierto? Que son verdosos, ¿ya? Dos tonalidades de verde, pero hay uno que es rosado, por lo tanto ese rosado es jerárquico porque se diferencia de estas tonalidades verdes que tenemos acá. Y ahora en esta composición del medio, en este cuadro lleno de colores, ¿cierto? Hay uno que es negro, por lo tanto resalta mucho más que el resto. También vemos que hay una jerarquía ahí, al igual que los círculos que están acá al lado derecho. Hay un elemento que cambia de color, que se distingue, que se separa ya del resto. Por lo tanto, tenemos muchos recursos ya para comenzar a marcar jerarquías. Obviamente la jerarquía también se puede dar por la fusión de estos elementos. Podemos fusionar color, posición, texturas, tamaño, para poder resaltar mucho más nuestros elementos. La idea es que el mensaje quede claro, porque muchas veces podemos hacer tal vez una composición marcando jerarquías con color y cosas así, pero muchas veces tal vez no queda muy claro. Ya tenemos Claro. que ser sumamente claros en lo que estamos proyectando. El mensaje se tiene que dar por sí solo. Y aquí nos vamos a ir traspasando un poco ya a lo que es la jerarquía volumétrica y espacial. ¿Qué es esto? Es simplemente ordenar el proyecto, resaltando los elementos principales de nuestro proyecto, que es lo principal, nuestra base, nuestro punto de partida, ¿cierto? Y articulándolos de manera que permitan su correcto funcionamiento. ¿Ya? O sea, el funcionamiento, todo nace desde la jerarquía, desde este elemento principal y ordenador. Por lo tanto, repetimos, tenemos elementos jerárquicos y elementos o espacios también subordinados. Ya vamos a hablar de volumetría y espacialidad, cómo se relaciona esto. Bien, bien rápido. Aquí voy a saltar de pantalla. ¿Por qué es importante ya comenzar a aplicar la jerarquía en todo lo que estamos proyectando? Fíjense en esto también es un trabajo que hice hace tiempo con algunos estudiantes, y fijémonos que hay tres elementos. Hay un elemento que es jerárquico y hay dos elementos que es subordinado. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento jerárquico? Yo creo que queda muy claro, ¿no? Queda muy claro el mensaje visualmente a simple vista. Se entiende que este es el elemento jerárquico, ¿cierto? ¿Y por qué es el elemento jerárquico? ¿Cierto? Porque estos dos elementos que están aquí no funcionarían, no podrían estar en esa posición, y no sería lo mismo si este elemento que está en rojo no estuviera. Por lo tanto, fíjense, si yo hago el ejercicio de sacar este elemento rojo, la composición simplemente se pierde, Claro. no puede existir. Y aunque ¿Sí? se parezcan mucho los tamaños, el del centro además tiene un peso visual mayor. Claro, tiene un peso visual mayor. Yo creo que a todos los que vieron esta composición inmediatamente se dieron cuenta del elemento que está en color rojo, ¿cierto? Entonces, si hacemos el ejercicio de sacar esto, obviamente esto no existe, pero este elemento podría seguir estando en pie si yo saco este o yo saco este. Por lo tanto, aquí la jerarquía está en este elemento. Este es el elemento principal, el que sostiene todo, ¿cierto? El conductor y el punto de unión entre este y este. Los dos elementos verdes se relacionan entre sí solamente porque está el elemento rojo uniéndolos, fusionándolos. ¿Ya? Vamos a ver aquí otro pequeño ejemplo. Y aquí sucede también lo mismo. Tenemos tres elementos, uno jerárquico y dos subordinados. Por lo tanto, nuestro elemento jerárquico, el que sostiene el proyecto, el principal,
hasta aquí, ¿no es cierto? Y tenemos dos elementos subordinados, más pequeños, que están sostenidos a él, que son estos. ¿Cierto? Acá de seguro hay un cubo y aquí hay otro. Por lo tanto, podemos pensar de que estas composiciones no funcionan si este elemento jerárquico no es tal, si este elemento jerárquico no funciona, no une, no sostiene el proyecto. Es el hilo conductor principal. Y esto obviamente se puede traspasar a espacio. Podemos hablar de que este espacio también está uniendo estos dos. Ya lo vamos a ver en ejemplos ya aplicados a proyectos. Y aquí nos vamos a ir un poco para ver que esto se ha hecho desde siempre. Nos vamos a ir un poco aquí un viaje en la historia, ¿cierto? A la Catedral de Santa María de Fiore. ¿Ya? Esto es en el Renacimiento. De Florencia, ¿Ya? ¿no? Aquí, desde aquí nosotros, exactamente, en Florencia, desde aquí ya, o sea, desde mucho antes siempre se ha aplicado la jerarquía y la subordinación. Vamos a ver aquí un ejemplo, porque en realidad la gran mayoría, yo creo, ha visitado iglesias, ha estado en catedrales, ¿cierto? Por lo tanto, es sumamente fácil identificarlo ahí cómo funciona. Cómo funciona porque siempre, en el caso de la iglesia, Cristo tiene que estar obviamente en el centro, ser el punto de atención. ¿Y cómo se representa eso, esa divinidad? Con jerarquía, simplemente. Voy a, El aquí, Duomo. así es. Un segundo. Aquí está. Entonces, bueno, ahí salen nuestras caras. Bueno, eh, ¿cómo lo podemos identificar? Yo creo que es sumamente fácil y simple identificar que este, obviamente, voy a cambiar de lápiz, que este es el elemento jerárquico, ¿cierto? Yo creo que lo vimos claramente, que está acá, ¿cierto? De seguro en este lugar está el altar, de seguro en este lugar entra luz de distintas maneras. Este lugar, fíjense de que el color rojo también predomina de manera muy fuerte también en esta cúpula que está arriba, ¿cierto? Termina de manera sumamente elegante y vemos también que hay una serie de elementos muy similares a los ejercicios anteriores que están adosados también a este elemento jerárquico. Esta nave, ¿cierto? También está adosada al elemento jerárquico. Por lo tanto, nosotros entendemos claramente que aquí hay una jerarquía, ¿cierto? Que, ¿y por qué hay una jerarquía ahí? Vamos a ver acá. Ahí está. ¿Por qué hay una jerarquía? Fíjense qué lindo esto. Hay una jerarquía aquí porque nosotros podemos ver que este elemento es el remate. El remate, ¿cierto? De esta gran bóveda que se arma aquí, de este gran espacio. Porque si ustedes se fijan, acá está el acceso, nosotros accedemos y siempre estamos en contacto y mirando a este espacio, a esta gran cúpula que se arma acá, que de seguro aquí está la cruz de Cristo y aquí, ¿cierto? O sea, es el altar de la ceremonia, Ya, etcétera. el altar principal. Claro, entonces si ustedes se fijan, tenemos también la gradería, obviamente deben estar mirando hacia allá y fíjense de que siempre el elemento principal, obviamente, el acceso y todo está mirando hacia allá, o sea, todo está girando en torno a este elemento. Este es el elemento principal, el elemento también que se mira y que predomina cuando tú ves desde la ciudad, cuando sales a mirar a la calle, ¿cierto? Lo primero que ves es eso también. La jerarquía está muy marcada. Entonces, cuando tú accedes y entras a este proyecto, cuando entras por esa puerta, inmediatamente te das cuenta de que hay un espacio principal que se está dando acá. Por lo tanto, no tiene que haber un guardia o alguien en la entrada que te diga, oiga, si usted quiere ir al altar, camina hacia allá, si usted quiere ir hacia acá, mire, camina hacia allá. No, aquí en este caso la arquitectura, el espacio interior habla por sí solo. Eso es lo importante. El proyecto tiene que hablar por sí solo, tiene que dialogar de alguna manera con todos los visitantes y todos los usuarios que van a interactuar con él. Por lo Sí. tanto, aquí nosotros también podemos... Y, Eh, y por otro lado, ¿Sí? súper interesante también el ejercicio que hace el campanario, que si bien es un edificio que está separado, que es mucho más pequeño, que ocupa un área menor, para mostrar que también es importante, pero no más importante que el altar mayor, tiene una altura que supera la nave principal. Entonces, domina de alguna manera y tiene jerarquía y peso en la ciudad, pero no tanto
como la gran cúpula de la catedral. Entonces, Claro, y exacto. también se arma una tensión súper interesante entre los dos edificios, porque el otro siendo muy pequeño, tiene una tensión y que dialoga con la jerarquía del otro edificio. Está subordinado, pero también tiene una presencia mayor que el batisterio, que es esto, bueno, el octógono que está abajo, Eso. que es el batisterio que está aparte. Entonces, hay todo un diálogo y ahí claramente incluso toda esa plaza fue compuesta a través de estos elementos que tú estás presentando. Súper interesante As- el ejemplo, Domingo. Sí, así es. Y lo importante es que nosotros pensemos de que esto no solamente se da como en un punto de vista volumétrico, sino que también se da en las mismas fachadas. En estas fachadas, perdón, voy a cambiar de lápiz. En estas fachadas las típicas fachadas de iglesia o catedral, ¿cierto? Que nosotros tenemos elementos, aquí voy a dibujar cualquiera, ¿ya? Que tenemos un acceso más grande al medio y tenemos dos que son más pequeños a los costados, Claro. ¿cierto? Este acceso que está más grande al medio, ¿cierto? Nosotros obviamente sabemos que es el que nos lleva y nos dirige directamente hacia la zona del altar, ¿cierto? Hacia la zona que tiene la cruz. Y estos que están a los costados van relacionados con las graderías, ¿cierto? Con los asientos que hay. Pero la jerarquía se da a nivel de fachada porque la misma fachada te dice, oye, si tú quieres entrar y encontrarte directamente con el altar, ¿cierto? Con este hacia Jesucristo, tienes que entrar necesariamente por el camino del medio. Entonces también a nivel de fachada, a nivel de composición de fachadas, también se tiene que dar. Entonces, y eso es importante porque empezamos a reconocer desde fuera cómo va a interactuar el proyecto con nosotros. Entonces aquí nos vamos a esta pregunta, ¿cierto? ¿Por qué es importante establecer jerarquías en nuestros proyectos? ¿Por qué es importante? Y aquí queda sumamente claro. La importancia es fundamental porque por medio de la jerarquía mi proyecto, ¿cierto? Indica cómo cómo el espacio, lo que estoy proyectando se tiene que usar, ¿cierto? Cómo se tiene que vivir. ¿Ya? Indica especialmente intenciones de proyecto, y hay Claro. intenciones de diseño en todo lo que nosotros estamos mirando en las composiciones que generamos. Por lo tanto, la jerarquía tiene que estar siempre presente. Siempre que alguien va a entrar a un proyecto, lo primero que mira, con lo primero que se encuentra es con la jerarquía, ya sea de manera volumétrica o de manera espacial. Pero siempre tiene que estar ahí, en la que te indica, en la que te dice qué hacer en un proyecto, la que te muestra todo. Y aquí vamos a ver más ejemplos también. Acá nos devolvemos a Chile, ya vamos a seguir con esta arquitectura eclesiástica, aquí con Undurraga de Bes Arquitectos. Esto es la Capilla del Retiro en Chapel, Calle Larga, Chile. ¿Ya? Hermoso, ¿cierto? Como este elemento pareciera despegarse del piso, ¿cierto? Este elemento completamente hermético, con este paisaje verde ahí, sumamente interesante el proyecto, muy sutil. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? El mensaje está claro, ¿cierto? Vamos a ver aquí. El mensaje está sumamente claro y yo creo, ahí sí. Y yo creo que todos se dieron cuenta de que la jerarquía está principalmente en la volumetría que estamos viendo acá, Claro. ¿cierto? En esta especie de cubo que estamos viendo acá, ahí podemos ver que hay una jerarquía. Algo está pasando ahí, ¿no es cierto? Lo vemos desde fuera, lo Sí. podemos intuir. Nadie nos está diciendo de que, oye, aquí de seguro está la zona del altar, ¿cierto? De que aquí se hacen seguramente las ceremonias. No hay nadie aquí con un papelito diciéndole, oiga, tiene que ir hacia allá para ir a la ceremonia. No, simplemente me paro, miro y me doy cuenta inmediatamente que ahí está pasando algo, que ahí es el punto principal. Hacia allá yo me debo dirigir, ¿ya? Y fíjense que esto está apoyado simplemente por una aleta que se alargan un poco para apoyarse en algunos elementos y esta especie de cubo hermético pareciera que está flotando. Lo interesante de este proyecto es que nunca me acerco a este borde, sino que para acceder yo tengo que entrar y bajar antes, por lo tanto entro por debajo del proyecto. Entonces, ¿qué podemos ver? Y Fíjense, qué interesante cómo muestra la jerarquía del proyecto, pero no por tamaño, como vimos en el anterior.
no es que sea un elemento gigante puesto en medio del valle, sino que es un elemento súper limpio, súper claro, que contrasta por geometría con lo que está alrededor, y con eso, Claro, como está como flotando, como algo poco natural, digamos, te llama inmediatamente la atención y te invita a ver qué es lo que está pasando adentro. claro, te invita a ver inmediatamente, o sea, tú inmediatamente te fijas de la variación que hay también en el paisaje, ¿cierto? Ujú, Entonces, si nosotros ahora miramos planimetría, porque hablamos también de que la composición también se traspasa en la planimetría, exactamente en todo lo que estamos proyectando, nosotros podemos ver inmediatamente, es muy claro el mensaje de que aquí está la jerarquía, ¿no es cierto? El espacio del altar. ¿Y eso por qué? Y se da, y podemos relacionarlo, ¿cierto?, con la catedral que vimos anteriormente. Este peregrinaje, ¿cierto? Este camino central que nos lleva directamente, ¿cierto?, a esta zona del altar. Nos hace enfrentarnos de frente. Los otros caminos también nos llevan directamente hacia este espacio jerárquico. Por lo tanto, fíjense que está todo esto en función del espacio jerárquico. Y aquí también el espacio jerárquico o el espacio y volumetría jerárquica se separa del borde, por lo tanto aquí se arma un espacio subordinado también, que está bordeando el jerárquico, ¿cierto? Pero es subordinado porque está en función de este espacio principal que está acá. Esto, voy a hacerlo con rojo, esto es lo que manda, ¿ya? Desde aquí nace el proyecto. Tú con esto comienzas a proyectar, ¿cierto? Estos vacíos, estos accesos, pero todo nace aquí, ¿ya? Por lo claro, tanto, siempre hablamos de que la jerarquía se da en el corazón de nuestro proyecto. Y aquí podemos ver estos espacios subordinados también, qué ¿cierto? Que seguro interesante. son para que entre luz, ¿cierto? Tenemos otro material distinto, una piedra, ¿cierto? Bastante distinto a lo que vamos a ver ahora. Fíjense en el interior. Miren qué hermoso el interior, Ah, y ¿cierto? los muros no llegan al piso. No, no llegan al piso, claro. Por Interesante. eso, en el fondo, Pues por eso, tiene fíjate, flotando ¿Mm? la caja a través de esos muros gigantes apoyados. Claro, por eso tenemos en el fondo este elemento, ¿sí? ¿Cierto? Que lo vimos por fuera, este cubo completamente hermético, que este elemento volumétrico, que es un cubo, pasó a ser un espacio en su parte interior, ¿no es cierto? Una espacialidad. Y vimos que esas aletas, que de seguro, si las proyecto por aquí, se van a ver algo así, que esas aletas salen principalmente Mm, para sostener el elemento principal en su borde, ¿cierto? Y ahí, aquí ahí estamos viendo. aparecieron. Ah, ya. Que esas aletas salen solamente para apoyar el elemento principal, para que el elemento principal pueda flotar, para Claro. que la luz pueda entrar por aquí, por debajo, ¿cierto? Pero este elemento principal, también fíjense que tiene un material sumamente distinto al resto. El resto, acá vemos, fíjense la tonalidad que se está dando acá, una tonalidad mucho más clara, ¿cierto? Y fíjense la tonalidad oscura que está arriba. Entonces, ¿qué pasa con este elemento y volumetría y espacio jerárquico? Cuando tú estás parado acá, tu vista inmediatamente mira hacia arriba, porque hay un color también distinto. Entonces aquí empezamos a aplicar también tamaño, posición, color. El color también me hace elevar la vista. Hacia abajo tengo, ¿cierto?, algo más claro, algo más oscuro, obviamente va a llamar mi atención. Y Claro. eso a su vez se apoya con este pequeño haz de luces de luz que está entrando acá. Entonces, todo un diseño y toda una mezcla de diferentes jerarquías que se da a nivel de plano, a nivel volumétrico, a nivel espacial, de textura, color, material. Está todo eso mezclado. Todo lo que hablamos anteriormente al inicio de esta presentación está mezclado en esta composición que estamos viendo Claro. ahora. Lo Y- llamo y- composición porque es una composición volumétrica y espacial, Porque ¿cierto? de hecho si vuelves a la planta también es súper interesante, o aquí no la cambies todavía, cómo la composición no es simétrica, cómo Claro. está, se ve ordenado, pero tienes un eje, el eje no da al centro, el altar puede estar al medio del espacio, pero las bancas están en relación de, si no me equivoco, una es a un tercio, y está todo de algún modo compuesto en cierto equilibrio, pero evitando la simetría, cosa de hacerlo con, no sé si dirías tú, yo diría que es como hacerlo más entretenido a la vista, como más dinámico, porque cuando uno hace la simetría normalmente como que está todo en equilibrio, pero este equilibrio es distinto, es a través de una composición y de una intención
Entonces, las cosas están de algún modo en un orden dinámico que lo hace más atractivo, no solo a la vista, sino al momento de habitarlo. Es que si la jerarquía es clara, el mensaje es claro y puedes prescindir necesariamente, o sea, puedes prescindir de elementos ciertos simétricos, porque la jerarquía ya está marcada, o sea, la intención, el elemento principal del proyecto ya está, y Claro. eso es claro y eso es inamovible, inamovible, o sea, no es lo mismo aquí si tú mueves las bancas y cambias de disposición los elementos. Quizás da lo mismo, incluso podemos hacer girar esta plataforma base y esto va a seguir funcionando porque la jerarquía está en este cubo y espacio jerárquico principal que está arriba. Entonces nuestras intenciones de diseño siempre tienen que ser claras. Cuando son claras, son indiscutibles. Claro. ¿Ya? Y esto les va a pasar mucho en el taller. Oye, ¿por qué hiciste esto acá? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Si tiene una intención de diseño clara y la jerarquía y subordinación está realmente marcada y presente en el proyecto, las cosas son muy difíciles de discutir. Claro. ¿Ya? Así que Incluso siempre vamos apuntando hacia allá. hablando de eso mismo mientras hablaba, me di cuenta del gesto que tiene para marcar el acceso. Ah, claro. Que si, A ver, si vuelve, porque ahí la ahí, mascada se recorta un marcando, poquito. porque eso muestra al tiro que en toda la continuidad de este muro que tiene cierta altura, que está levantado del piso, y donde está esa mascada, inmediatamente con esos marcos que ya está sucediendo otra cosa. Y eso sumado con el espacio entre las bancas, queda súper claro que ahí está el acceso a la entrada y salida del proyecto. Qué Así buen es. proyecto se pasó, qué bonito. No, buenísimo. Y aquí nos va a quedar esto también mucho más claro. Este es el edificio de innovación Anacleto Angelini. Y nosotros, bueno, acá queda muy claro. Voy a poner esta otra mejor. Nos queda muy claro. Segundo, ahí sí. Muy clara la jerarquía, ¿no es cierto? Es evidente. Por eso es importante que las intenciones de diseño siempre estén presentes. Fíjense aquí, la jerarquía obviamente está dada por este cubo que está acá, ¿cierto? Ay, lo dibujé re mal. Ahí sí. Por este cubo grande, pesado, ¿cierto? Que tenemos acá. Entonces Pues, inmediatamente decimos, oye, acá está pasando realmente algo. O sea, si yo voy a acceder al proyecto, eh, acá está la jerarquía, acá está pasando algo. Y está apoyado por otros pequeños elementos, ¿cierto? Otros pequeños cubos, ¿cierto? Que están saliendo, se están desplazando. Creo que por acá atrás hay otro también, ¿ya? sí. Otro cubo por ahí. Y este otro que está acá. Entonces tenemos pequeños elementos adosados a este elemento principal. ¿Cierto? También vemos la composición a nivel de fachada, no necesariamente a nivel volumétrico, por eso siempre digo de que la planimetría, todos los croquis, todo lo que nosotros hagamos, toda la información tenemos que incluir estos conceptos que hemos estado hablando de composición, jerarquía. Nosotros podemos ver que hay elementos, tenemos este elemento que es más grande que el resto. ¿Y por qué estará ahí ese elemento? ¿Por qué será más grande que el resto y en esa posición? Porque si nosotros también hacemos el ejercicio un poco de comenzar a modular este proyecto, podemos encontrar de que casi de alguna forma este elemento lo podemos dividir en tercio y el tercio de arriba, el tercio al medio, ¿cierto? Está conteniendo este vacío que es más grande, ya más predominante y de seguro aquí algo está pasando. De seguro aquí hay alguna oficina importante, algún centro de trabajo importante, por lo tanto, ¿cierto? Eso se da y también podemos hacer el ejercicio después de modularlo en el otro sentido, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta de que también hay tamaños que calzan. Por lo tanto, la jerarquía se da también en la posición entre estos diferentes ejes que tenemos acá en el proyecto, en la composición de la fachada. Entonces, todo se da ahí. Y si ustedes se fijan, este elemento también calza, este elemento que está aquí, voy a cambiar de color, así. Este elemento que está aquí también calza, ¿cierto? Con el acceso que está acá abajo. Fíjense, calza perfectamente. Este acceso que está acá se marca, ¿cierto? Una franja leve, horizontal, ¿cierto? Muy sinuosa. Y fíjense que calza perfectamente con el vacío, con este elemento también que hablamos aquí con la jerárquico.
Y eso es lo interesante del proyecto. El proyecto, ya cuando lo miro desde fuera, ya me está comunicando un mensaje, ya me está hablando por sí solo. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr con lo que proyectemos. Y obviamente, si nosotros miramos este elemento, ya desde su interior vemos este vacío central, este vacío que conecta todos los niveles. Por lo tanto, si yo me pongo por debajo, ya veo todos los niveles. Por lo tanto, en un nivel volumétrico desde fuera, está claro el mensaje y desde el interior está muy claro también. Tengo un espacio conector de arriba a abajo que me conecta absolutamente todos los niveles. Aquí lo vamos a ver en este corte, ya que la información planimétrica en todo lo que hacemos es sumamente importante. Por lo tanto, recuerden, el plano nunca es solamente información técnica, sino que es información compositiva, información de intenciones de diseño también. Entonces, fíjense que está muy claro el mensaje también. Cuando tú accedes por este acceso que calza con esta volumetría que vimos anteriormente aquí, que calza con esa volumetría muy claramente, ¿cierto? Por lo tanto, está todo calzando, todo el mensaje está muy clarito. Cuando tú accedes por ese acceso, llega inmediatamente a, a este vacío que llega de arriba a abajo, fíjense, y me conecta a todos los niveles. Por lo tanto, estoy hablando aquí de una espacialidad jerárquica. Una De un vacío espacialidad, jerárquico. fíjense, que me está conectando todos los niveles. Y yo también voy encontrando diferentes espacios. Hay diferentes espacios en cada nivel, ¿no es cierto? Hay espacios aquí, otros más pequeños, otros más alargados, ¿cierto? Otros que se conectan con el exterior, como estos que estamos dibujando acá, ¿cierto? Son espacios distintos. Este espacio de acceso también es distinto al espacio jerárquico. No es un espacio que accede, pero que se relaciona, ¿cierto?, con la composición que vimos también en la fachada. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos espacios subordinados que están acá, este es el jerárquico, todo el resto son subordinados porque todo el resto está en función de este espacio principal. Todos miran hacia allá, todos se conectan entre sí porque este espacio principal está haciendo que se conecten, está haciendo que se unan, es el hilo conductor del proyecto. Por lo tanto, lo comenzamos a entender desde un punto de vista positivo, de fachada, ¿cierto? De que todo tiene un mensaje y ese mensaje tiene que ir todo en función de las jerarquías que yo estoy proponiendo en mi proyecto. Bueno, y aquí rápidamente lo podemos ver también en las fachadas, ¿cierto? Aquí si nosotros nos ponemos a medir y a modular esto, el mensaje va a estar claro, la jerarquía va a estar completamente marcada. Y en la planta, fíjense, está claro cuál es la jerarquía que está en este vacío que se está produciendo acá, ¿no es cierto? El que vimos. Porque todos estos espacios que están acá están en función de ese. Está muy claro el mensaje. Vamos a seguir avanzando acá. 8 al cubo, en Maitencillo, Marbella. ¿Ese proyecto de quién es? El que hizo parece Toyo Ito. Bueno, Toyo Ito está dando. Sí, Toyoito puede ser. Toyoito. sí, Yo, Toyo Ito. Está, fíjense, a nivel volumétrico podemos intuir inmediatamente que este es el elemento jerárquico, el elemento que contiene el programa, contiene las habitaciones, ¿cierto? El elemento que mira hacia el mar, fíjense cómo mira hacia el mar, tal vez yo accedo por acá, y este es el elemento que recibe, ¿cierto? El elemento predominante. Y hacia atrás tenemos unas plataformas que podemos hablar de elementos subordinados, pero que a su vez se van a transformar en espacio jerárquico. Entonces aquí tenemos que comenzar a manejar, ¿cierto? Cuando hablamos de volumetría jerárquica y cuando hablamos de espacio jerárquico. Y aquí vemos esto. Y aquí vemos que este espacio, bueno, y aquí vemos este espacio, ¿cierto? Y fíjense lo distinto que se ve ahora, cómo se ve este elemento jerárquico, ¿cierto? Desde el otro lado. Por lo tanto, los mensajes también van variando en mi proyecto. Ya cuando yo estoy dentro del proyecto, yo quiero que la jerarquía, o sea, yo creo que claramente la intención de diseño, la jerarquía se dio acá, se dio ahora a nivel espacial, se dio en este vacío, ¿cierto? Que se está generando acá. Este vacío que de seguro va a tener un patio y por donde entra la luz, ¿cierto? Y donde
está todo girando en torno a este vacío principal, muy parecido al edificio que vimos anteriormente, ¿cierto? Está todo girando en torno a esto. Pero me recibe, ¿cierto? Una volumetría jerárquica que está acá, ¿ya? Entonces tengo que ir encontrando el equilibrio y tengo que ir viendo cómo voy dejando claro el mensaje en todo lo que estoy proyectando. Sí. Aquí yo creo que la única gran diferencia entre este vacío y el vacío anterior del proyecto de Aravena es que este vacío se habita en su dimensión y participan en de los otros pisos, que son dos pisos más la terraza, que seguramente se va a caminar. En cambio, en el centro de innovación, el único lugar donde se habita es el primero. Todos los demás son simplemente entradas de luces, que de algún modo generan un vacío que ventila, ilumina, pero no había Claro. participación de las personas solamente estaban en el primero y eso le permitía generar una especie de este vacío como escultórico que muestra toda la importancia del tamaño del edificio, mientras este otro es un vacío espacial que conecta y se habita y genera como un vacío articulador también del proyecto, Hay que decir de que aquí las subordinaciones van a depender obviamente del programa, de lo que estamos proyectando, de ¿ya? la Así que intención. esto se tiene que adecuar, claro, se tiene que adecuar a lo que estamos proyectando. Y aquí tengo un ejemplo que me encanta. Esto está en Antofagasta, las ruinas de Huanchaca. Ahí se instaló un museo de los arquitectos Cos, Polidura y Volante. Y se hizo este proyecto, fíjense, sumamente sinuoso. El proyecto en realidad está acá abajo, como nosotros podemos ver este pequeño tajo que sale en la tierra. Pero si nosotros vemos esto como una fachada, en el fondo la jerarquía se está dando a nivel de fachada, a nivel de acceso, en las ruinas que están detrás. O sea, yo al momento de ir a este proyecto, mi vista, mi atención se tiene que concentrar en las ruinas que están acá. Eso es lo importante, ¿ya? Y el resto, ¿cierto? Podemos ver, repito, este elemento, este pequeño tajo que está por debajo, que está subordinado, que está sosteniendo a las ruinas que están encima. Y aquí nosotros podemos ver una serie de rampas, ¿cierto? Que van a llegar a una plataforma que mira a las ruinas de Huanchaca que están allá atrás. Y si yo quiero acceder al museo, ya que es otro programa o sea, con otro sentido, obviamente, tengo que bajar por estas rampas y acceder por aquí debajo, ¿ya? Aquí está claramente la intención de diseño, o sea, la jerarquía se está dando en el elemento que no es precisamente del proyecto, de este proyecto que se hizo hace algunos años, sino que se está dando atrás, se está dando atrás ahí en las ruinas, ¿cierto? En el patrimonio que estamos viendo aquí. Por lo tanto, fíjense que es muy lindo como baja, es muy sinuoso, líneas muy perfectas. Por lo claro, el mensaje está claro. ¿Cuál es el mensaje? Lo importante son las ruinas. Y nosotros hicimos este edificio para poner en valor las ruinas y a la vez te estamos entregando también un museo que es de las ruinas. Entonces el mensaje está muy claro. El mensaje está clarísimo al momento de tú vivenciar este proyecto. Entonces, ¿qué te queda? Solamente recorrerlo. ¿Y cómo lo recorres? Muy fácil. Baja, si quieres mirarlo, subes, si quieres entrar al museo, bajas. Clarísimo, Claro. más claro imposible. Y aquí fijémonos en esto, esta maqueta a mí me encantó. Esta maqueta nos dice claramente también cómo a nivel de proyecto, obviamente, sea la jerarquía, considerando que aquí obviamente están las ruinas, ¿cierto? Nosotros podemos inmediatamente visualizar que la jerarquía se está dando obviamente acá, ¿cierto? En esta volumetría que está acá abajo, bien alargada, bien sinuosa, y nosotros también entendemos de que esta volumetría desde abajo está mirando hacia las ruinas y desde arriba también. Esta plataforma también está mirando desde arriba. Por lo tanto, esta volumetría siempre está subordinada a las ruinas que están atrás. Y aquí tenemos una serie de elementos, ¿cierto? Subordinados, de volumetrías subordinadas, que son estas rampas, ¿ya? Estas rampas que suben a esta plataforma. Por lo tanto, tenemos una volumetría jerárquica, que es la roja, y volumetrías subordinadas, que son las amarillas. Clarísimo el mensaje. Y aquí vemos ya el interior. Aquí nosotros podemos intuir que estas, obviamente, son los accesos, son estas rampas que acceden a estos puntos, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos ver la pendiente, esta pendiente, ¿cierto? De estas rampas que suben y se instalan en la plataforma que está acá por encima. ¿Se fijan? Pero el museo está subordinado
a las ruinas que están al fondo. Todo esto gira en torno a eso. Entonces la intención de diseño aquí es clara, y aquí podemos ver esta barra alargada, ¿cierto? Y esta barra se va conectando con estos diferentes, fíjense, con estos espacios que dan por las rampas, por estas volumetrías secundarias. Entonces, la espacialidad jerárquica, vamos a rayar igual que en el otro, fíjense, volumetría jerárquica rojo, volumetría subordinada amarillo. Aquí está muy claro el mensaje también, por lo tanto lo podemos ver desde fuera a nivel volumétrico y espacial, que el espacio jerárquico, aquí está, que el espacio jerárquico, la volumetría jerárquica se traduce en espacio jerárquico aquí, ¿cierto? Y que las volumetrías subordinadas se traducen en espacios subordinados que están acá, si ustedes se fijan. Por lo tanto, volumetría y espacialidad van siempre conectadas entre sí. Clarísimo el mensaje, clarísimo. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestros proyectos. Si logramos pensar en algo así, simplemente nuestros proyectos van a ser completamente indiscutibles. ¿Ya? Y bueno, Y mantener una creo que es coherente. importante comenzar un poquito ya a aplicar estos conceptos en nuestros proyectos. O sea, nunca pensemos en proyectar porque sí, en hacer un proyecto solamente pensando en los espacios, pero tenemos que pensar siempre cuál es el sentido. Por eso es importante también, cada vez que tengamos un encargo, investigar qué es lo que se ha hecho antes también en la historia. O sea, si nosotros tenemos que proyectar un museo, tenemos que pensar y ver qué han hecho los museos a lo largo de la historia, ¿cierto? Para que funcionen como tal. Entonces, tienen que comenzar a analizar. Tenemos hall de acceso, tenemos salas principales, salas secundarias, elementos jerárquicos, elementos subordinados. Eso tiene que estar clarísimo. Y eso se da sí o sí en todos los proyectos. Porque si no proyectamos con jerarquía y subordinación, hacemos laberintos, ¿cierto? Donde todos los espacios son iguales, donde no hay diferencia entre uno y otro. Y el mensaje de todo lo que proyectamos tiene que quedar claro, porque no esperemos que en cada proyecto que hacemos esté una persona en la entrada indicando, oiga, si usted quiere ir hacia acá, tiene que tomar el ascensor. Si usted quiere hacer esto, vaya para allá. Si usted quiere hacer esto, vaya para allá. No, Claro. el proyecto tiene que hablar por sí solo, por sí solo. Y los buenos proyectos siempre hablan por sí solos. Aquí vimos algunos ejemplos. Por lo tanto, es importante que cada vez que a ustedes les toque vivenciar, cuando entran al metro, cuando van a casas, ¿cierto? A distintas casas de amigos, de familia, cuando andan en la calle, ustedes innatamente caminan, circulan, viven los proyectos. ¿Y cómo se da eso? ¿Se han puesto a pensar cómo se da? ¿Cómo se da en el metro? En el metro hay alguna señalética, pero a veces uno puede circular sin necesidad de la señalética. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da de manera innata que la gente recorra y utilice los espacios? Eso se tiene que dar de manera innata. Por eso es muy importante establecer la jerarquía y subordinaciones en todo lo que hacemos. Muchas Sí. gracias. De hecho, lo que tú dices, Domingo, y cerrando, es un ejemplo súper bueno son los restaurantes. Por lo general, los También. restaurantes que están bien diseñados, uno sabe dónde está el sector más importante, sabe dónde está la barra, sabe dónde está la cocina y sabe dónde está el baño sin que nadie te lo diga. Y otro ejercicio contrario, no sé si Se muestra por sí solo. claro, ¿no te ha pasado cuando vas, no sé, a una clínica, a un hospital, que normalmente no están tan bien tan claras estas situaciones? Porque algunos que sí están bien diseñados y no hay problema, pero hay otros que no está claro y empiezan a pegarles winchas en los pisos, como para Claro. que la gente no se pierda. Ojalá no caigamos en eso nunca. Claro, claro, si nuestros proyectos llegan a tener wincha en el piso es que algo hicimos mal. Claro, algo hicimos mal. Domingo, muchas gracias, muy Muy entretenida la presentación. aquí para ustedes. Muy dinámica la presentación, espero que sea un aporte para los estudiantes, para quien le interese y quien haya llegado hasta acá y agradecer desde ya tu, ¿cómo se llama? Tu presentación, tu tiempo y agradecer también a los que hayan llegado hasta el final y que nos hayan tomado, como dije, decir, atención a todo lo que hemos conversado y espero que lo integren en sus trabajos. Así es, hay que integrarlo sí o sí. El diseño de espacios es esto, es esto. Sí. Identifiquemos el corazón de nuestros proyectos.
Y dicho eso, yo creo que llegamos hasta acá. No sé si quieres poner la cámara para ¿Sí? despedirte de tus fans. Eh, ¿Sí? Ah, dejar de compartir. Sí, dejar de compartir y ahí va a estar en Chao. galería. Chao, Muchas chiquillos. gracias Muchas y nos gracias. vemos en una próxima ocasión. Que estén bien. Domingo estamos en contacto, que estés súper bien. Chao, chao.